Gracias, Carolina, un besote para ti. Hablábamos de temas que no son agradables, pero que tenemos que toparlos definitivamente porque parece como si fuera como un pico que hay de violencia en determinados momentos. ¿Esto es real o es cuestión de una percepción errónea colectiva? No, yo pienso que en la actualidad vivimos un pico de la violencia. Hay coyunturas, hay momentos, hay días en que por distintas circunstancias se da una mayor concentración de personas en determinados lugares. Hay días que las personas consumen más alcohol. Entonces, en función de situaciones como esa, se dan en realidad los fenómenos de pico. Y yo creo que en la actualidad, donde hay factores que contribuyen a erosionar el ánimo, a crear frustraciones y ansiedades, como es, por ejemplo, toda esta discusión que se da hoy en términos de la reelección o no, de la modificación de la Constitución, todo ese tipo de las cosas. Discusiones y las diatribas políticas, por ejemplo, afectan el número de actos violentos? Claro que sí, sobre todo lo que producen las grandes figuras de autoridad, cómo se manifiestan, las contradicciones que tienen. Todo lo que se dice. La situación de incertidumbre que se da hoy en el país en torno a este y otros aspectos generan un desasosiego y una frustración, una violencia de parte de una considerable porción de la población. Usted hablaba de educación, usted hablaba del término familia. Sí. Yo quisiera que usted profundizara desde su punto de vista en eso. ¿Cómo no? Yo creo que hemos tenido en el país una gran desatención en términos de la educación formal. Apenas ahora, en el 2013, después de una larga lucha, y que inclusive fuera aprobado en 1996, el aumento, se planteara la necesidad de un aumento presupuestal a la educación preuniversitaria. Es en el 13 que se produce, pero ahí tenemos toda esa acumulación de déficits en términos de atención a la escuela. Ahora ha habido un incremento en el presupuesto, eso es obvio, sí, en nuevos planteles, eso es obvio. Ahora bien, pero educación y formación no es lo mismo. No, y se plantea que hay una gran concentración de ese gasto en términos de edificios. No está mal las aulas, pero yo sigo pensando que el elemento, que el mueble más importante de la escuela es el maestro. En la medida en que el maestro se ve estimulado en su quehacer educativo, en esa medida puede lograr hacer una función escolar, educativa, mucho más efectiva. Y entonces yo creo que todavía no ha crecido la atención, pero no ha sido suficiente. Entonces, esa situación de la educación formal nuestra, con la gran desatención de buena parte de la familia y fundamentalmente del elemento masculino dentro de la familia, todo esto, el problema de la educación formal y el problema de la familia, de la educación, digamos, entonces informal, pues se manifiesta en la conducta, en el comportamiento agresivo, en muchos órdenes, en muchos términos. Incluso muchos de esos niños están viendo esas agresiones en sus casas también. Exactamente. O sea, aquí se mezcla todo, se mezcla entonces ya lo que es violencia de género también, que el término a veces yo ni sé si, ya yo ni sé si usarlo bien, porque como que estoy confundida con los géneros hace tiempo. En ese sentido, usted está hablando quizás de mejorías en el sector salarial, pero y en base a la formación de esos maestros y sobre todo lo que se le va a enseñar a los muchachos, porque usted sabe, bueno, el lío que hay ahora mismo, esto es lío y lío, con este asunto de que se está modificando y se le está dando prioridad a la implantación de la ideología de género
Sí. en las escuelas que serán públicas, porque en los colegios privados ahí volvemos. Fíjese que ya hay una ventaja, los colegios privados, los niños ricos, los que no son hijos de machepa, pues esos muchachos tienen acceso a la educación que los padres entiendan que es buena, mientras que el muchacho común no lo tiene, el Estado decide, una especie de gran hermano. Sí. ¿Qué le hace eso a un niño? Mire, sobre el aspecto de que ahí se discute sobre la llamada ideología de género, que desde la Secretaría de Educación se ha querido cuidar el término y se ha hablado más bien de equidad de género, porque ciertamente en términos de la ideología de género, en términos internacionales se han hecho una serie de planteamientos, se han hecho una serie de abordajes que pueden ser muy bien discutidos. Pero yo creo, si leemos la resolución planteada por el Ministerio de Educación. ¿A usted le entendió? Sí, sí. Ah, yo no. Sí, sí. No, porque yo la vi ambigua, muy ambigua, yo no entiendo. No, o sea, pero en esencia okay. lo fundamental es el planteo sobre la igualdad, sobre la equidad de género. Yo creo que hay un prejuicio explicable porque a nivel internacional, caso de México, Paraguay, etcétera, esta ideología ha hecho planteos que a mi juicio sobrepasan lo que se conoce como igualdad de equidad de género. Pero la equidad de género, la igualdad de género es esencial, porque ese mismo problema que se da en la familia, donde hay un padre abusador. Eso? Usted es sociólogo. Sí. ¿Cómo yo implanto eso en la escuela? Yo no entiendo. O sea, ¿cómo yo estoy implantando el machismo en las escuelas a través de los libros y textos escolares? Tratando de que en ese ámbito no se manifiesten conductas, actitudes que reflejen la exclusión o la desigualdad. Pero es que en el colegio uno aprende matemáticas, sí. historia, sí, inglés, no sé, o sea, yo estudié hace mucho, obviamente. Sí, pero, o sea, cómo yo lo que no entiendo, cómo a través de los textos escolares, me imagino que no están vigentes, que está bien, que cada día pues vayamos de acuerdo a los tiempos. Ahora bien, ¿cómo a través de esos textos escolares yo estoy implantando el machismo, implantando la desigualdad de géneros? A través, por ejemplo, de mi libro de matemáticas. Yo no entiendo. Bueno, quizá a través de las matemáticas no sea tan fácil. Puede haber manifestaciones de algún profesor, pero no es tan obvio en términos del contenido. Pero hay otras asignaturas como historia, lenguaje, las mismas ciencias sociales, que se establecen contenidos que filtran esa diferencia en términos de hombre, mujer, niña, Estamos hablando de niño. los roles. Podemos hablar, por ejemplo... Fíjese, yo no puedo ser padre. Sí. Sí. No puedo, de verdad. Ciertamente, o sea, sí, por eso yo decía... Usted no puede parir. No, pero... Entonces no entiendo mucho esa parte. Sí, porque de lo que se trata es de que no necesariamente hay que transmitir la idea, que es lo que ha transmitido la cultura dominicana machista, de que, por ejemplo, la niña debe estar relegada al hogar y por eso usted se da cuenta qué es lo que se les regalan a las niñas en Reyes. Se les regalan juguetes de cocina, de modista. Al varón, ¿qué se les regala? Se les regalan camiones, martillos. ¿Qué se está indicando ahí? Que el varón, que el machito es el llamado a hacer el trabajo fuera del hogar y la mujer a hacer los quehaceres domésticos. Entonces hay formas, unas veladas, otras más obvias, otras muy poco evidentes, como el caso, como usted dice, en las matemáticas es difícil, pero hay asignaturas donde ciertamente se puede expresar esa desigualdad, esa exclusión a que he estado referencia y que es necesario. No sí. sé, es un término, pero yo creo que no quiero salirme tanto del tema porque no quiero su opinión, entonces, ya que usted tocó una tecla que a mí me encanta tocar, porque es que los dominicanos son tan machistas. Es un problema cultural, principalmente, es un problema de nuestra historia. A ver. La mayor incidencia en nuestra conformación, en nuestra identidad nacional, es de españoles y de africanos. ¿Y qué son los españoles?
¿Qué son los africanos? En España ha ido cambiando. Mismo, claro, no, ahora ha ido cambiando, pero históricamente, ¿por qué vinieron solo conquistadores varones en las primeras visitas, en las primeras yo le tengo la respuesta sí. Para levantarse las Indias. Hoy para levantarse Anacabo. Sí. ¿Verdad que sí? Es una expresión, o sea, los españoles ha ido cambiando, es verdad, pero es interesante. Los españoles pero eso históricamente era también, o sea, claro, las las trajeron luego pero para no las trajeron, no transmitieron. El la africano también, no digamos que el caso de los africanos es distinto, cómo se comportan con la compañera. Un trato también muchas veces abusivo, agresivo. Es una herencia histórica entonces del hemisferio. Sí, en el caso de América Latina, evidentemente. Sin embargo, República Dominicana tiene marcadores muy altos de feminicidios, por ejemplo, en relación a muchos otros países de Latinoamérica. Sí. ¿Por qué es eso? Porque la cultura que se nos ha transmitido y que es necesario transformar, nos enseña que la mujer es un objeto propiedad del hombre. Y cuando un hombre ve, yo estoy hablando en términos genéricos, no estoy hablando de que sea el caso de todos los hombres. En este país hay muchos hombres que han superado. Pero el estatus marital lo dice, cuando dice yo soy fulanita de tal, o sea, le pertenezco. Así mismo. Eso hay que cambiarlo ahora. Hay que cambiarlo, obviamente. Entonces, cuando el hombre dominicano ve que una mujer dice, no, yo debo tener autonomía para decidir ciertas cosas. Así como tú decides ciertas cosas en el hogar y fuera del hogar, yo también tengo derecho. ¿Y por qué no? Porque desde la perspectiva inclusive religiosa, Jesús vio al hombre y a la mujer como seres semejantes. Entonces, cuando el hombre dominicano ve que su mujer le dice, no, yo voy a llegar hoy a las 11 de la noche porque tengo una reunión con mis compañeras. No, yo no voy a ceder en determinado momento a tus presiones en términos de entregarme sexualmente. Ese hombre no soporta. ¿Por qué? Porque la mujer es un objeto de su propiedad y él no permite que esa mujer actúe de esa manera. Una Eso hay que transformarlo. De conciencia. Bueno, pues miren, nosotros tenemos que irnos a pausita una vez más. Que bueno, porque si no, significaría que no hubiese comerciales. Sí. Nos vamos a pausa, vamos a pasar, lo voy a invitar a compartir con nosotros, a conocer a las personas de la Iglesia Príncipe de Paz, que tienen un operativo maravilloso. Ustedes van a querer conocer esto en casa. Y luego yo les voy a dejar el estrado, como dicen, para que usted nos dé una fórmula de cómo podemos integrarnos como padres, como ciudadanos, como hombres, como mujeres dominicanos que amamos esta patria, para que las cosas mejoren. ¿Qué le parece? Ya, cómo no, con todo gusto. Bueno, pues vámonos a pausita comercial, volvemos de inmediato y quédese ahí porque a usted le va a interesar saber que puede recibir gratis, sin ningún costo, asesoría médica, charlas, medicinas, muchas cosas más. En un momentito le damos toda la información. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Adelina.